Bien, a seguir con verso 30. Verso 30 de Génesis. En 29, ¿qué pasó? Las semillas aparecieron, ¿no? Y la hierba. Fueron instruidos a aparecer. 30, verso 30 dice, Ulekol hayat, Ulekol hayat haaretz, Ulekol of hashamayim, Ulekol romes al haaretz, Asher bo nefesh haya et kol yerek esev leakela wayehiken. Quizás es leokela y no leakela, leokela. Y toda bestia de la tierra y a todas las aves del cielo y a todo lo que se mueve sobre la tierra en que hay vida, toda hierba verde les será para comer. Y toda bestia de la tierra y todas las aves de los cielos y todo lo que se mueva en la tierra en la que hay vida, toda la hierba les será para comer. Así que todo fue creado para comer la hierba. Y vio Dios que había hecho, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Wayar Elohim et kol asher asah, que significa todo lo que ha creado. Weine tov meod. Y vio weine tov meod. No es solamente de ver, sino Hinei significa ver, de observar. Observó que todo era muy bien. Tov meod. Waehi erev, waehi boker, yom ha-shi-shi. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Yom ha-shishi. ¿Saben que lo interesante sobre Yom ha-shishi? Cuando Hashem brindaba o hacía caer la maná por las mañanas para alimentar a nuestros avot, él dijo que el viernes por la mañana iban a recoger la doble porción. Por eso hay 2 panes, 2 jalot para Shabbat. Pero mira también que hay en Yom Shishi. Hay doble el regalo del fuego primordial, que significa que toda la Torah que has estudiado durante la semana tiene que ser elevada en Erev Shabbat y en Shabbat. Si te fue bien estudiando la Torah y la entendiste en Shabbat, en Yom Shishi, se te viene una doble porción de la Torah. Así que el día Shabbat ninguno debería decir, Shabbat duermo más, no voy a estudiar Torah. No, debería estudiar más, una doble porción, porque ese es el día para estudiar Torah. ¿Dónde queremos ir? Al capítulo 2. En capítulo 2 dice, Waikulu Hashamaim, Weaaretz, Wekol Tsebaah. Significa que Waikulu, porque no tiene tagesh, es Waikulu Hashamaim, y fueron acabados o terminado la obra de crear los cielos y la tierra y todo su ornamento. ¿Y qué pasó después? Waekol Elohim
ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה. Y acabó Hashem en el día séptimo su obra que hizo y reposó el día séptimo de toda su obra que había hecho. En hebreo no dice tan así, ¿no? No. No, pues sí. Waikol Elohim, Waikol significa su creación llegó a una culminación, no a acabar, llegó a un cumbre, Totalidad. una totalidad, y tampoco de acabar, sino de por fin en su creación. La creación estaba terminada, pero no llegó a su totalidad. No, se estaba llegando a su propósito, en otras palabras. Se estaba satisfaciendo el por qué crear una culminación, pero no terminación, una culminación, y no fueron acabados. ויכל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה. מלאכה son obras, trabajos que no se hace en el día Shabbat. Vamos a estudiar el Talmud en Masejet Shabbat también y saber qué hacer en el día Shabbat o no. Pero hay 39 malajot, que son 39 trabajos o actos o tipos de trabajos que no deberían realizarse en el día Shabbat. Entonces, Waishboth Beyom Hashvi, él reposó en el séptimo día. Mikol Melachot Asher Asa. Entonces, en Yom Shvi hay una doble porción del fuego primordial. Por eso nuestros ancestros israelitas se levantaron muy temprano el viernes por la mañana para encender la menorá en sus casas. La primera porción de la llama sabática. Entonces, por primera vez en la tradición israelita se enciende la menorá en la mañana, un poco después del amanecer. Después de Shema se enciende la menorá y también al atardecer. ¿Después de llamar a Shaharit? No, después de Shema, porque al amanecer uno debería rezar Shema. La Shema que encontramos en el Sidur es la Shema leída. Hay una Shema que tienes que recitar, otra que deberías leer en el Sidur. Así que de Shaharit es la que debería leer. Cuando te levantas por la mañana, la primera cosa que me enseñaron que hagas es Shema. Y después, Modeadi, Lefaneja, Adonai, etcétera, etcétera. Así me enseñaron a mí. La Shema mandatoria. O sea, el Shema debería estar antes y todo. Sí. Porque la primera Shema está de noche al atardecer. El segundo, la segunda, cuando te levantas. Justo en el amanecer, cuando veas una diferencia entre azul y la luz del amanecer, deberías recitar la segunda Shema, y la tercera Shema leerás en Shaharit, porque en Mincha no hay Shema. Así que para recitar Shema 3 veces, es importante que al acordarse recita Shema, después Modeani, Lefaneja, y el resto. Vamos a leer
esa Mishnah, pero la tradición que yo he recibido es que al abrir los ojos, Shema de nuevo. Entonces hay doble porción de fuego primordial, pero miren lo que hay en Yom HaShvi. En Shabbat hay qué cosa? Hay el fuego primordial. Hay que seguir estudiando la Torah. Es un día donde recibiremos el mayor entendimiento de la Torah. Y el mayor entendimiento de quién es Hashem. No deberíamos intentar a decir, bueno, es un día de reposo, así que no hace falta estudiar Torah. Así nos equivocamos. Waivrach Elohim et Yom HaShvi. Weakadesh Oto. Waivra, la construcción es Beit Reish Ikret de Baruch. Y lo bendijo. Y bendijo, dice en la traducción. En hebreo, y lo bendijo. Waivra Elohim et Yom HaShvi. ¿Qué quiere decir Waivrach? Pronunció una braja. Hashem pronunció una braja en el séptimo día. Entonces, quien guarda el Shabbat tiene la braja de quién? Hashem. De Hashem. ¿Quién no quiere guardar el Shabbat de un pequeño modo? No decimos que tiene que ser un tzaddik o una persona, un profeta, lo que sea. No. La manera más sencilla de guardar el Shabbat es es no hacer trabajos, no encender fuegos, no hervir agua, no hacer nada creativo, no escribir, no borrar, no encender fuegos, no apagar fuegos. Es lo básico. Dejar de trabajar y remover nuestras mentes del trabajo semanal. Nos reposamos la mente y no se habla de mamón, que es dinero. Es lo básico. Si alguien quiere seguir trabajando el Shabbat es porque hay un espíritu de rebeldía por dentro de esa persona y tiene, y tiene ¿cómo se dice? Le falta respeto a la Hashem tanto que tiene el chutzpah, kishkas, que es tu tripa para decir, no soy religioso, me creaste judío, pero no soy religioso, no voy a hacer tu voluntad, viviré la vida según mi entendimiento. Así que sin Shabbat no hay conexión con quién, con Hashem en ningún nivel. O sea que yo no podía trabajar. Y me toca trabajar. No puedes. Entonces debería renunciar. Este trabajo, Sí. porque cuando te toca trabajar, El viernes a la noche. Sí. es una manera de aprender. Todo esto es aprendizaje. Si aprende, ¿cómo digo que es aprendizaje? Cuando una persona se encuentra en dificultad. Pensamos más sobre la dificultad y cuando viene la bendición nos olvidamos de los detalles. El detalle es cuando vas para una entrevista, mencionar que viernes de noche no puedo, ni sábado durante el día. Entonces, ¿qué vamos a hacer en tu caso? Hable con Hashem. Antes de renunciar al trabajo, hable con Hashem. Pregúntale. No es decisión de tu rabino, aunque te enseña que Shabbat no es para trabajar. A fin de cuentas, estás tú enfrente de quién. ¿De quién es? ¿De quién? De Hashem. Haces tú la decisión.
Ahora se puede equivocar, ahora se puede hacer confesiones, pero después del día de Mikveh ya no. No podrás trabajar. Y Sí, que el día de mi bella estaría en Israel. No, sí. sería, no haría falta el trabajo. O sea, estar en Israel me llevaría a no trabajar el Shabbat, porque allá no se trabaja. En Shabbat. Normalmente no se trabaja. Hay algunos atrevidos que abren sus tiendas, Ah, bueno, por eso. Eso pero abren porque quieren abrir, sí. no deberían. Pero te cuento que en mis días de Teshuvah relacionado al trabajo, Ujú. me tocó trabajar un Shabbat. Fue el peor día de mi vida, pero necesitaba ¿qué cosa? El sustento. Incluso la bendición venía ¿de quién? De Hashem. Y aprendí en eso que cualquier oportunidad que se presenta, pongo el Shabbat como primera cosa. Es decir, mi relación con Hashem viene antes de todo esto. Es muy fácil de renunciar a tu trabajo, pero no lo renuncies por legalismo, que lo hagas por amor de Hashem. Entonces, por eso digo, antes de cualquier cosa, consulte a Hashem. Él te va a decir qué hacer y te vas y harás lo que hay que hacer. Hay muchos judíos que consultan a sus rabinos sobre la apertura de sus negocios en Shabbat. Por ejemplo, hay judíos que no cierran sus negocios. Dicen que, bueno, yo no estoy en mi lugar de trabajo y tengo goyim trabajando para mí. ¿Por qué tengo que cerrar las puertas? Rabbi Alona Navá dice que no has sido fiel a la Hashem hasta que cierras tu puerta en el día Shabbat. Pero dice el empresario, el día Shabbat es cuando gano más dinero todavía. ¿Cómo puede cerrar las puertas? Estoy en la sinagoga, estoy rezando. ¿Qué malo hay en dejar mi negocio abierto? Pero el conocimiento de Hashem dice que un judío que realmente tiene una conexión con Hashem cierra su negocio en el día Shabbat. No sabemos, quizás el trabajo está para probarte. Y que si deja abierto es más importante el dinero para el que haya. O él está pensando que va a ganar más, porque deja abierto. Por más que esté rezando. Por Sí. más que esté... Con bendición vienen pruebas. ¿Qué vas a hacer? ¿Arrojar tu pan para algo que no puedes realmente imaginar si va a ser lo mismo todos los días? Es una prueba, no para ti solamente, para nosotros también. Entonces, la decisión tiene que ser tuya en consultación con Hashem, en privado. No porque te decimos que cierres, que, que renuncies su trabajo, no. Pregúntale a Hashem. Yo trabajé aquel día, que era Shabbat, y gané porque necesitaba ganar, pero era el peor día de toda mi vida. No puedo olvidarme de ese día porque necesitaba trabajar. Y en ese día, porque las cosas me fueron muy mal. Fueron los principios de 2025. No tenía trabajo por 8 meses. Imagínate, 8 meses sin trabajo, frecuentando el hospital, la sala de emergencias, malo de salud. Cuando se presentó una oportunidad para trabajar, fui a trabajar porque necesitaba el dinero. Pero se empeoró la historia porque cuando llegué en el lugar de trabajo no tenían comida kasher. No había nada kosher para comer. Y comí en ese hotel lo que comía en el resto porque necesitaba comer. Así que fue el peor día de mi vida. Pero entendí en ese momento que es todo un crecimiento.
pidas a Hashem y te da. En el momento que te da, tienes que abrir tus ojos. Me da, pero nuestra relación va a seguir o no. Porque te está probando. Si para ti soy un amado, Dodi, o soy Lechem, pan. Es una prueba. Una prueba. Pero lo irás solucionando con Hashem. ויברח אלוהים את יום השביעי ויקדש, que significa lo hizo kadosh. Hay no hay reish aquí. La palabra kra, que significa decir una cosa, comienza con kof, la letra kof. En mi pequeña mente, yo estoy viendo que Hashem le habló al día que sea santo, que el día sea santo. ¿Qué quiere decir esto? Que el día sea santo. Quien guarda el día sea un tzadik y una tzedeket también. Si quieres ser tzadik, hay que aprender lo básico, que es guardar el Shabbat. ¿Y qué más? Kibo Shabbat Mikol Melachó, que significa el reposo, toda su obra que habría hecho. En hebreo dice Kibo Shabbat Mikol Melachó, que significa alejó, bo es ir, desde el verbo ir. Removió, alejó, en otras palabras, del Shabbat, todo el trabajo que ha hecho. Asher Bra Elohim la Sot. Todo lo que había creado. La Asot significa todo. Lo demás, la Asot. Entonces, ¿quién quiere tener una relación profunda? Y si guardo el Shabbat del martes, También cuenta. ¿cuenta? Sí, cuenta como Porque Shabbat. ayer hablé de esto. Sí, Me dijeron que el viernes no puedo tomármelo, pero que puedo elegir cualquier otro día. Entonces yo el martes a la noche lo puedo elegir de una manera para estás, hacer el Shabbat del martes, sí, que era el original. que es original. Ujú. Y Bezrat Hashem, cuando se acerca la conversión, tendrás un trabajo que no te exige Ujú. trabajar viernes de noche. Así que, y otro Shabbat también que puedes aprovechar es Rosh Chodesh. Sí, hacer todos los brajot y oraciones en Rosh Chodesh. Y así ir escuchando lo que te dice Hashem. Porque como te dije, a mí me pasó una persona que nunca ha comido cosas no kasher, no kosher. Tocó comer cosas kosher y trabajar ese día. No porque tenía alguna rebeldía por dentro de mí, la situación exigía eso. Gasté todo en tratamiento médico y no tenía para comer. Así que fui a trabajar con unos días faltando nutrientes. Y cuando llegué antes de trabajar, aquel día me presentaron con comida no kosher. Tocó comer para vivir. Así que a veces acontecen cosas. Uno tiene que solucionarlo con su Dios. Ujú. Y los que están escuchando, no digo que el Shabbat es para romper, no violar, no. El Shabbat es para guardar, pero en tu Teshuvah habrán días cuando no será posible. Los rabinos dicen que una persona que está haciendo Teshuvah
Su teshuvá no tiene que ser tan perfecta, tiene que tener un defecto. Por eso, cuando te vas de Giur a vivir con una familia judía, en Shabbat te hacen prender luces o portar cosas porque no tienes y no deberías ser tan perfecto antes de tu día de mikveh. No sé por qué, pero por el estudio de la Torah lo entiendo. Voy entendiendo lo que quizás tienen razón. Pero bueno, no digo que sí o no, digo, hablé con Hashem. ¿Y quién más que esté en esta situación, que está mirando el video? Lo mismo. Ahí está la palabra que aprendimos en la clase de gramática. Estos. Sí. Entonces, aquí la obra de la creación, la semana de la creación se acaba. Y en verso 4, algo más se presenta. El toldot hashamayim vehaaretz behivram beyom, que significa estos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron criados beyom en el día Asof Adonai Elohim Eretz Hashamayim. Toldot significa generaciones. En este caso, ese toldot no significa orígenes ni un orden cronológico, sino implica porque no hay cronología realmente en la Biblia, en la Torah. Las cosas aparecen así, sin orden. Entonces, toldot, orígenes, cronología, no, sino el orden en que aparecieron las cosas sin pensar en cronología. Los pasos, digamos. Porque toldot significa generaciones. ¿Y por qué usar toldot de Shamaim o Haaretz? Serían los pasos para crear el Sí, tierra. la secuencia no, sino los pasos. Y aquí tenemos una incidencia de una pequeña hey, Behi Baram, Beir Baram, Baram de Bará, de crear. ¿Por qué una pequeña hey, Behi Baram? La Torah comenzó con una incidencia. La Torah comienza por romper las reglas gramáticas, por comenzar con una beit mayúscula. Y eso es incomún porque todas las letras hebraicas deberían presentarse uniforme, de una manera uniforme. ¿Por qué mayúscula y por qué ahora minúscula? Hey, hey en minúscula, ¿qué significa eso? Siempre cuando haya hey que se reduce de tamaño, Sí. hey representa una ventana. Porque en construcción no es como het. Het está cerrada. Hey tiene un huequito, como una ventana abierta. Eso significa que habrá revelación después. No se acabó el trabajo de creación. Algo más viene después de la base de la semana de creación. La semana de creación forma solamente una base. Más allá de eso hay algo más que ¿Qué palabra es anticipar. esa? ¿Qué tiene que estar en español? ¿Cuál? Behibram Ajá. significa lo que ha creado.
Ok. o por dentro de lo que ha creado, Behivram, o en su creación. Entonces anticipamos ver más cosas creadas. La Hey dice, presta atención. ¿A qué? Wekol, wekol shiach hasade terem Adonai, no, terem yihei, sí, yihei be'aretz, wekol esev hasade terev, terem yitzmach, ki lom lo himetir Adonai Elohim al haaretz, we Adam ein la'avod et ha'adama. ¿Qué significa? Toda planta del hierbo, toda planta del campo, antes de que fuese la tierra, ¿has visto? Toda la planta del campo. Wekol shiach asade. Asade, el campo o la cancha. Terem, antes de que el campo, toda planta del campo antes de que fuese la tierra. ¿Has escuchado esto? Y toda hierba del campo antes de que naciese, ¿ok? Porque aún no había Adonai Dios hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. ¿Puede ser que ahí está hablando de Mashiach? No solamente aparecieron las semillas de cada planta, sino las plantas existieron antes, pero no brotaron todavía, porque no había lluvia. Tú dices porque no había Mashiach. La tradición dice que porque Adán y Java no existían todavía y necesitaban sus oraciones para que llueva. Como labradores iban a ver que la tierra necesita algo y rogar a la Hashem hacer llover. Y esa fue la primera oración en la historia humana. Y llovió y crecieron las plantas. La Hey, ¿qué decía la Hey? Que habrá. Revelación. Exacto. We'ed ya'ale mi haaretz wehishka et kol penei ha'adama. Más subía de la tierra un vapor que regaba toda la faz de la tierra. Entonces antes hubo un vapor y no lluvia, no caía la lluvia. El vapor era responsable de regar. Waitzer Adonai Elohim et ha'adama afar mi ha'adama. Waipach be'apayu nishmat chaim. Waihi ha'adam lenefesh chaya. Formó pues Adonai al hombre del polvo de la tierra y alentó en su nariz soplo de vida y fue el hombre alma viviente. Hashem decía que los animales y el hombre iban a comer ¿qué cosa? Granos y vegetales. Y antes de la creación del hombre, ¿quién mandó a la tierra primero Hashem? El verde. Para que Adán y su raza tengan para
Hashem, no podemos usar preservativos siendo judíos, ni el hombre, tampoco la mujer. ¿Qué vamos a hacer con 20 niños y más? ¿Cómo vamos a alimentar 20 niños? Que dice Bereshit, antes de que apareciera un ser humano, su comida primero. Las plantas, después los animales para que coman las plantas y tener animales para Sí, comer. puede ser un hombre tranquilo, soltero, feliz con lo que gana, pero no tener mucho. El momento que te casas, de repente tu vida cambia. Ahora sos señor de terrenos, de tiendas, lo tienes todo. ¿Qué cambió? Es porque otras almas van a ser enviadas a tu casa y necesitan encontrar el sustento. Las personas son pobres porque no tienen Torah. El que posee Torah nunca puede ser pobre. Entre Israel no hay pobres, claro que hay, pero al investigar vas a ver que los que denegan del estudio de la Torah o se alejan de su deber de estudiar la Torah, no les cae en lejem del cielo. Y no estoy juzgando. Y comienzan a maldecir a Hashem y confiar en sus propios poderes. La verdadera pobreza es estar sin Torah o vivir en pecado. Entonces, ese vapor subía y regaba la faz de la tierra. Waitzer Adonai Elohim et ha'adama afar min ha'adama waipach be'apai nishmat chaim. Desde la faz de la tierra formó be'apai, dice waipach, formó de lo peor del polvo, formó a Adán, un hombre. ¿Cuál es el nombre de este ser vivo? A ver, el ser viviente es Adán, o su nombre será Adán, porque fue tomado de Adama. ¿Qué es esto? Aquí está Adán, desde Adama. El nombre del ser vivo, el ser viviente que dice aquí, Nishmat Chaim, Wayehi Ha'adam. Entonces, de nuevo, Adam, que venía de Adama. Aquí se describe como ser viviente, Nefesh Achaim. Cuando veamos Nefesh, inmediatamente deberíamos pensar en algo físico palpable que podemos tocar. Pero ese objeto físico está animado también, tiene vida. Por eso dice Nefesh Chaim o Nefesh Chaim. La construcción de Chaim es singular o plural. ¿Por qué es Nefesh o Nishmat? No Nefesh, perdóname, no Nefesh Chaim. Nishmat Chaim. Nishmat Chaim. ¿Por qué Nishmat Chaim? Un ser, un tipo ser viviente. Pero Chaim huele de pluralidad. Significa viviente, pero el huele de pluralidad es porque hay niveles diferentes del alma. Hay Neshama, hay Ruach, hay Chaya, Nefesh. ¿Debería era el otro? ¿Cuál? ¿Debería? No, es un mundo bria. Chaim, Chaya, Nefesh, Ruach, Neshama. Eran 5, ¿no? Sí. Estoy olvidando el quinto nivel.
Alia, No, algo con él. un segundo. ¿De dónde llegó Moshe? Bien. Nefesh, Ruach, Neshama. Yehida, sí. Yehida está a nivel de la médula, en tus huesos. Por eso cuando mueras, se queda Yehida. Es así que el siervo de Elías pudo resucitarse después de su muerte, cuando lo colocaron sobre los huesos de su maestro. Y vivió de nuevo, porque hay ejida en los huesos. Entonces, de Adamá tenemos Adam. ¿Qué hay en el nombre Adam? Hay Ad. Ad es la tierra. Ad es la tierra, la superficie de la tierra. Dam es sangre. ¿Qué color de piel tenía Adam? ¿Alguien puede adivinar? ¿Ah? Sí. En otras palabras, una cara oriental, como un árabe, como un egipcio, como un líbano, lo que sea. La gente de ese lugar del Levant, que es norte de Egipto, en el sur de Asiria, así era Adán. ¿Por qué es importante esto de color de piel? Es porque el ser humano es tonto y siempre pelea sobre algo relacionado al racismo. Así que Adán era el color de la tierra. Por eso dice del polvo. ¿Mm? Por eso dice del polvo, que dice. Si quieres saber exactamente qué color de la tierra, tienes que ir a Israel y ver en el... Como la tierra que hay en el norte acá. sí, Uy, muy, muy fértil y roja. sí. Exacto. Es el color del hombre viejo o antiguo, porque de la tierra fue hecho. Así que el racismo es una estupidez. Y dice, le nefesh Adam, le nefesh Chai, que significa fue en él un, una alma viva. No dice que él era, dice a él una neshama, una alma viva, que significa que por dentro de este guf, ese cuerpo hecho por polvo de la tierra, por dentro hay un alma que vive por dentro de él. Lo que vemos como, wow, te ves sano, deberías comer bien, te ves tranquilo, relajado, muy sano, no es la persona que estás viendo, porque el cuerpo sin alma está así como un mamífero, seco, seco y asqueroso y no se puede mirar. Lo que te da aspecto, literalmente, te da tu belleza, es el alma que llevas adentro. Cuando ves a una persona de diferente color de piel, no estás viendo una persona de color diferente, estás viendo un alma, porque el alma emita su brillo en la piel. El brillo. Sí. Así que racismo, la teoría racial crítica, todo eso es una tontería. Una tontería. Waita, Waita Adonai Elohim Gan Be'eden Mikedem Wayasem Sham et Ha'adam Asher Yatzar.
Y había Hashem plantado un huerto en Edén al oriente y puso ahí al hombre que había formado. A mí me llama la atención algo del verso anterior. Sí, En Adamá es lo mismo que Adam, nada más que tiene dos Hei. En Adamá y en Adam tiene una sola Hei. recuerda que Ha, ese primer Ha no es Conector. construcción, es un artículo. La tierra, Ha Adama, no es parte de la construcción. Ah, La construcción son las consonantes que he destacado. ok. Claro, porque Adam se escribe con Aleph. Sí, Ok. Ok. Entonces ahí queda. sí. Ha Adam le nefesh chaya. A él le dio una nueva vida. Exacto. Y había Hashem plantado un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. ¿Dónde está ese huerto al oriente? Todo lo que hay en el Mediterráneo, en la costa mediterránea, desde el Líbano, Tire, hasta Egipto, y este lado oriental hasta Bagdad, en Irak, hasta el norte, a Siria, hasta abajo, a Arabia Saudita. Toda esa zona en el este era el jardín de Edén. Todo ese territorio. No hubo desierto, hubo un jardín. Pero después de haber pecado, Hashem removió el jardín también. Juntos se fue su presencia y también con el jardín de Edén. ויצמח אדוני אלוהים מן האדמה כל עץ נחמד למראה וטוב, למאכל ועץ החיים בתוך הגן ועץ הדעת טוב ורע, que significa había Adonai, nuestro Dios, hecho nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en el medio del huerto y el árbol de ciencia del bien y el mal. ¿Cuál es el árbol de la vida? Porque ahora la Torah se pone místico aún más. El árbol de la vida. La Sefirot. Shem. Eitz HaChaim es la Torah. Eitz HaChaim es la Torah. Eitz Hada'ath Tov Werá es el hombre. Porque por dentro del hombre le crearon con un Yetzer Hara y un Yetzer Hatov. Pero como vamos a ver, Adán y Java van a pecar. Y el mal que fue creado y vivía por fuera del ser humano, ahora después de la caída, se ingresó y vive por dentro del ser humano. Entonces, no estamos luchando solamente contra el Yetzer Hara por dentro, sino el mal en sí ha entrado en nosotros. Se hizo parte de nuestra ADN. Si fuera solamente el Yetzer Hara y me llega un pensamiento de pecado, yo diría, ok, chao, no quiero pecar. Y se me olvida y no recuerdo cómo hacer pecado o cometer un pecado. Sino porque el mal opero debido al mal viviendo por dentro de mí. Si digo a la Yetzirah, no, no quiero robar a ninguna persona.
Bueno, no voy a robar esta vez, pero la memoria se quedó de cómo se hace, cómo se comete ese pecado. Es el mal que fue afuera que entró por dentro. Entonces, Eitz Haim es la Torah y el hombre, el Eitz Hada'at Tov, Wara, es el hombre porque por desobediencia volvió a conocer el bien y el mal. Y Hashem removió el Eitz Haim del jardín. ¿Qué significa? Removió El árbol de la vida sería la Torá Sí, y el árbol de bien y el mal sería el hombre. el hombre. Ok. Ahí también. Y Hashem removió la Torah para que un hombre, el hombre, no viva para siempre en su pecado. Y también porque ha pecado ahora, que busque a su Dios como remedio. O sea que la Torá ya estaba ahí y la sacó y la volvió a traer con Moshe. No toda, pero sí Parte. parte. Ok. Es suficiente para que hagamos teshuva y nos transformamos en tzadikim. Pero la restauración real vendrá con Mashiach. La restauración del jardín de Edén y la Torah por completo Como en su medio. como cuando estaba Adán. Exacto. Y ese Adán es Adán Arishon, el que estaba ahí. Eitz Adam El Adán que estaba en el Gan era Adam Harishon. Arishon. En esta instancia de su creación, cuando Hashem le puso en el jardín, estaba el primer Adán. Adán Harishon es el primer Adán, estaba ahí, pero no estaba lado a lado con su mujer. Estaban así. Frente era Adán, atrás la mujer. Estaban compartiendo el mismo cuerpo. Porque Adán, el hombre y su mujer son una sola alma. Solo necesitaban un solo cuerpo. Pero como vamos a ver, Hashem va a decir que no es bueno para que el hombre sea Ejad. Cuando dice no es bueno para que un hombre sea solito, no dice solito. Quiere decir no es bueno para que sea Ejad. Hay que dividirlo. Ejad es solamente para Dios. Pero ya veremos. Wenahar yetze ne eden lahashkoth et hagan umisham yipared wehaya le'arba'a rashid o rashim, que significa y salía del Edén un har, nahar. Nahar significa un río. Un río salía del Edén para regar el huerto y de allí repartía en 4 ramales. El jardín estaba ahí, en la zona que mencioné. Y los 4 ríos o ramas, el Eufrates y el río del norte, y también los ríos que ingresan a África, dos grandes ríos que ingresan a África. Eran parte del jardín. Y dice, Shem HaEchad, Pishon, el río Pishon existe todavía. Entonces, el primer río se llamaba Pishon. Hu hasovev et kol eretz hachawila asher sham hazaav, que significa el Pishon que acerca toda la tierra de Havilá donde hay oro. ¿Dónde está la tierra de Havilá? ¿Alguien sabe? ¿Dónde hay oro? Etiopía. Bien. Sí.
Uzahav haaretz hahio tov. Sham habedolach we even hashoham. Que significa, y el oro de aquella tierra es bueno, y ahí también bedelio y piedra de cornerina. Hasta hoy día el oro que vale más que otros tipos de oro viene ¿de dónde? ¿Ya? De África, sí. Etiopía, Ghana, Sudáfrica, todo. Porque el río no para en Egipto, transciende Congo y se desemboca en el mar etíope, que es el Atlántico. Washem Hanahar, Washem Hanahar Hasheni, el segundo río era Gihon. Gihon Hu Hasovev et Kol Eretz Kush. El segundo río en la tierra de Havilah. Havilah es Etiopía y Yemen. Ahora Eretz Kush es África sub-Sahara. Abajo de Sahara hasta Sudáfrica. Es el río Congo, el gran río Congo que corre así, que acabo de descubrir. Entonces el jardín de Edén cubría no solamente lo que es medio oeste, Enorme. era enorme el jardín. Todo el desierto del Sahara era en él. Cuando las personas dicen Wow. la vida surgió en África, no es política, es porque la ciencia está clamando, hey, los orígenes están en África. No es porque África es un continente especial, no. Es porque formaba parte del jardín, porque el jardín era enorme. África no para. África tiene una frontera con Persia y la India. África es todo eso, incluso el continente que sabemos hoy. Se podría decir que todo el Oriente pertenece a... Ah, no sé. La palabra África, según el entendimiento de la lengua africana, afriki significa el lugar de nacimiento. Afriki significa eso, el lugar de nacimiento. Y los occidentales siempre han burlado de nosotros, los colonizadores, diciendo que tendemos a tener muchísimos hijos. Hay que tener 2 hijos nomás y no tener 20 o 15. Es porque el continente en sí nos pide tener hijos. Por eso en África tendemos a proliferar. Porque Afriki significa el lugar de nacimiento y Hashem dijo qué cosa, que se multipliquen. Si te casas ahora con una mujer argentina y te mudas a África para vivir en África, pensando en tener solamente 2 hijos según su cultura, cuando llegan a África van a tener 20 hijos, sin querer, por causa de la tierra. La gente europea que mudaron a África, en Europa pudieron tener 2 hijos por su cultura. Cuando llegaron a África, no paraban de reproducirse. ¿Por qué? La tierra. Entonces, no estoy promoviendo África, porque esto suena muy político, sino quiero decir que la Torá que estamos leyendo dice que el segundo río se fue a la tierra de Cush, o ingresó a la tierra de Cush. Aquí está, verso 13. Kol Eretz Cush, no una pequeña parte de Cush, atravesó toda la tierra de Cush, es el río Congo. Weshem Hanahar Hashlishi, el tercer río. ¿Cuál era su nombre? Hidekel Hu Hajolith
Kedema Ashur. Entonces, Ashur es Asiria en el norte, Damasco. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Aquí está, Hidekel. Hidekel o Hidekel es el tercer río que salía de Jardín Edén y se fue para el norte hacia Asiria. Es el mismo río que iba a cruzar Abraham en algún momento, creo. Y después el cuarto río es Eufrates, que dice aquí. Kedmat Ashur Wehanahar Harvi'i Hu Frat. Aquí dice Eufrates, en hebreo simplemente Frat. Es el río que divide Irak desde los otros países en el Medio Oriente. La Biblia no reconoce un Medio Oriente, la Biblia solamente conoce un Oriente. Todo lo que es África para China y para cualquier lugar, todo eso es el Oriente. Todo lo que está desde Europa, fines de África, Europa, para las Américas y el otro lado, oeste. Pero también cuando te vas allá, si voy a Hawái, el este es esa dirección y no la otra. Así que la Biblia sabe solamente la dirección oriental. ¿Por qué la Biblia se fija tanto en la dirección oriental? Porque los que se van al oeste se alejan de Dios. Los que se van al occidente se alejan de Dios. Los que corren al oriente se acercan a Dios. De la manera en que pensamos, hablamos, nos vestimos, nos expresamos, si es más occidental, significa que nos hemos alejado de Dios. Si queremos acercarnos de Dios, tenemos que parecer como gente del Oriente, vestirse como gente del Oriente, hablar como la gente del Oriente, tener costumbres y culturas orientales, porque es lo más cerca de Dios. El libertinaje es vivir sin Dios. Verso 15 dice, Waikaj. Tomó. Waikaj Adonai Elohim et Haadam. Wayanahehu. Began Eden. Le'amavda'ah. Uleshamrah. ¿Qué significa? Tomó pues Adonai, el hombre lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Un trabajo, un deber nos dio Hashem. Entonces, en el medio, Hashem dijo que podríamos comer toda la hierba y semilla. En el medio del jardín, el árbol de vida y también el árbol de conocimiento del bien y el mal. Nosotros, Torah. ¿Y qué más? El jardín. No solamente Edén, todo el universo. Hashem nos dio para reparar. Hay una buena razón para la cual la obra de creación nunca se completó. Hay una buena razón para la cual Hashem permitió en verso 2 de Génesis, Tohu Wabohu, la explosión, para que todo se ponga en desorden y que crea un hombre que va a trabajar como funcionario junto a Dios y arreglar la tierra por su conocimiento y relación con el árbol de vida. Eitz Achaim. Entonces nosotros estudiando Torah aquí no estamos pasando tiempo y no estamos haciéndolo para que Dios nos regale pan después. No. Estamos siendo labradores a nivel universal. Esta Torah que estamos
estudiando cada día de esta manera, está reparando las brechas hechas por rebeldía hace toldot atrás, generaciones de creación atrás, aún antes de la creación de nuestro universo y nuestra Tierra y nuestras galaxias. Esto no es para ti, para que vayas a Israel. Esto no es para mí, para que llamarme de judío y tener el estatus después. Cada kelim, cada kli que estudiamos, cada pedazo del Aleph Beit, de la lengua hebraica, cada pedazo de la Torá, cada pieza de la Torá arregla algo. Esa es nuestra carrera. La carrera no es para que yo sea un médico y gane bien, tener una casa grande. La carrera es literalmente una carrera. Estamos corriendo de un pasado a un futuro, un punto de comienzo a un final esperado. Estamos corriendo una carrera hacia el día del Mashiach, la perfección del universo y de la tierra. Si alguien en Estados Unidos, ese idiota que maldijo a Hashem la otra semana en nuestra presencia, alguien tiene que reparar la brecha hecha en el universo, ese rasgado que él hizo, alguien tiene que repararlo. ¿Quién será? El que coja la Torá, se lo abre y la lee y la practica. Para eso sirve. Los pecadores dañan la fábrica del universo. Los goim dañan la fábrica de la creación. No la fábrica, la tela. Estoy pensando en inglés. La fábrica no, la tela del universo. Ellos están dañando con su abodazara, con sus principios de agricultura que aprovecha de la tierra en lugar de enriquecer la tierra para que brotan más frutos. No hay bendición en los métodos agrícolas de hoy día, porque son de Esaú para aprovecharse y no para devolver nada a la tierra. Incluso la comida que comemos ahora, hoy día no nos aporta los, ¿cómo sería? Nutrientes que necesitamos, porque el principio es todo equivocado. Así que el estudio de la Torá repara todo eso. Somos co-obreros, co-creadores con Hashem. Y la creación es un trabajo continuo, no ha terminado. En términos científicos, es la microevolución. Microevolución significa que las cosas se adaptan según sus condiciones y se proliferan, continúan a multiplicarse sin una originalidad recreada. No sé si tiene sentido eso. Esa es la microevolución. Microevolución es nada más que la obra de creación en su estado continuo, porque Hashem nos quería involucrar en su trabajo de creación. Por eso dice aquí, Waikach, Adonai. ¿Por qué usa Waikach? Tomó. Una persona toma una herramienta. Esto es una herramienta. Waikach. El verbo español coger viene de Waikach, porque el español fue formalizado como lengua con ayuda de los judíos. Así que kaj y coger vienen del mismo verbo hebreo. Como barrer también, por ejemplo, viene del hebreo. Entonces, Hashem cogió a Abraham en su mano, no Abraham, Adán en su mano como herramienta para continuar su obra de creación y reparar lo que fue quebrado o roto por los 7 reyes. Antes de la creación. Antes de la creación. Por eso se hizo la creación del humano. Para preparar lo anterior. Por eso el verso anterior decía toldot,
Generaciones. generaciones de Oh. creación. Generaciones claro, de la tierra en sí, Sí. Y de lo que había antes. Hashem intentó a crear este mundo 7 veces. Y es por eso, los científicos cuando se van a Entre Ríos, al río Paraná o se van al sur de Argentina y excavan fósiles, Claro. ¿qué excavan? Cráneos, seres que vivieron, según la ciencia, 1.000 millones de años atrás. No se sabe la cantidad de... Es porque Hashem ha intentado 7 veces crear este mundo y al ser humano, 7 veces. De más monito a más humano. Así que no es mentira. Lo de la evolución. La evolución no es mentira. Es una Pero, verdad pero- mal entendida. Claro, la teoría de evolución es real, pero no en el tiempo que se plantea que es, No. sino que incalculable los años para atrás. Da'at sin Torah no llega, es incompleta. Entonces, el Goy tiene Da'at también, porque fue creado en Tselem Elohim también, así que tiene Da'at, tiene la habilidad de pensar de los orígenes, pero su problema es que no quiere admitir que Dios existe Claro. y no quiere abrir la Torah para saber y aprender de los rabinos exactamente cómo... Si un científico aprendiera hebreo y leyera la Torá, tendría todas las respuestas de lo que él ya sabe que estudió con la ciencia. El científico famoso Einstein, yo tengo su cita apegado ahí en mi muro de Facebook. Dijo, la ciencia sin Dios es más o menos perdida y la religión sin ciencia es ciego o ciega. Las dos cosas van mano a mano. Claro. Es todo Da'at. Oh, Un nivel más alto de Da'at rinde entendimiento para el Da'at más bajo, porque el Da'at tiene 2 niveles. Entonces tomó Hashem al hombre para que sea su herramienta para reparar lo que habría sido dañado antes de la creación. Así que cuando dice Bereshit bara Elohim, no es una creación de la nada, es como una persona que compra una propiedad vieja y la remodela. Esta piedra y agua que vemos, como que llamamos de tierra, es nada más que una propiedad que se renovó. Bueno, ahí en Zapala, por ejemplo, esa es zona cordillerana, muy lejos del mar, pero ahí se encuentran fósiles de caracoles de mar, hay rastros de mar ahí, Sí, de hace muchos años atrás. exacto. Porque 7 veces Hashem ha intentado crear este mundo. ¿Esta es la séptima vez? Esta fue la Esta es la séptima séptima. vez y final, porque se perfeccionó el hombre. Ahora tiene más sentido todavía el Shabbat, el séptimo milenio y todo eso. Exacto. Por eso, si vas a casarte con una mujer europea, tienes que saber de qué parte de Europa viene. Porque esto puede sonar muy racista, pero algunos en Europa se mezclaron con el neandertal. ¿Cómo sería? ¿Neandertal? Sí. El neandertal no era humano, no era un ser No humano. era de la raza esta. No, no era. Era un humano de otra raza. De otra No era creación. humano tampoco, era un animal. Era un ser de otra creación. Sí, De la creación de anterior. otra etapa de la creación. Sí. No de esta creación. No. De la creación anterior. Anterior, antes de que existiera este mundo. Por eso tienen millones de años ellos. Exacto. Wow. Así que algunos, no sé quiénes en Europa se procrearon con el neandertal y produjo seres que hoy día decimos son seres sin corazón. Por ejemplo, hacen guerra cuando quieren. Se me viene un europeo a la mente. Hacen guerra. No, usted no. Hacen guerra contra otras naciones, roban, violan, hacen todo, porque la humanidad nunca fue cultivado
cultivada en ellos, porque su alma es del Neandertal. Hay almas que no son de esta creación, entonces en esta tierra. Exacto. Neandertalim y también de los Nefilim. Las 200 mujeres que fueron embarazadas por 200, no, sí, por los ángeles caídos, produjeron los Nefilim, que los gigantes Los que reptilianos, no sé sobre reptiliano, porque la por eso Torá, es así. sí, la Torá no habla de reptiliano, la Kabbalah quizás, pero la Torá nos cuenta sobre Nefilim. Y hay partes de Europa donde vienen gente, Habla de reptil en la Torah, ¿no? no es Kabbalah, es Kabbalah. La Torá habla de Nefilim. Sí, yo me acuerdo de haber leído el término reptil, pero. No No recuerdo. en la Torah, no en la Torah. Sí. Digo, en algo que yo. Sí, en el mundo de la Torá, Ajá, Kabbalah, sí se habla de reptiles, ok, pero no en la Torá en sí, como la estamos. ok. Así que para quien que está mirando más No, es que allá de la... esto te aclara mucho más, digamos, de acá, Sí, te aclara mucho más el conocimiento que lo que vos ya habías leído, esto te lo aclara. exacto. Te lo aclara. Esto es Torah básico. Claro. Es Torah muy básica. Para quien que está encontrando la Torah por primera vez, esto es lo básico. Sí. No hemos tocado ni la Midrash, es pura Torah básica. Wow. Entonces, Waitzao Elohim, el Ha'adam, le amor. Mikol Eitz Hagam, Akol Tochel, que significa, y mandó Adonai al hombre diciendo, de todo árbol del huerto comerás. Tochel. Aquí hay dos tipos de verbo, hay vaiktal y verbos normales. Ogel es un verbo normal. Aquí tenemos vaiktol. Vaiktol es una regla gramática que dice que el verbo normal tiene que ser acompañado con un tav. Pero lo aprenderemos, la regla la vamos a aprender más después, en el futuro. ¿Qué estás pensando? No, un montón de Sí. cosas. Así que para evitar decir ajol o gel, emplea una regla gramática diferente, que dice que comerás. Ume eitz hada'ath tov werra lo tochal mimeno. Esto no se trata de un árbol real. Dice que pueden comer de todas las fuentes de sabiduría que Hashem ha puesto en su mundo. Pero ojo, no se come del árbol del conocimiento del bueno y el mal. ¿Por qué? En otras palabras, no mires por dentro de ti mismo por sabiduría. ¿Qué te enseña el mundo hoy día? Que miras a dónde para sabiduría y éxito. Para adentro. Mire para dentro para conocerse bien. No. Es la voz del serpiente todavía. No mires adentro, mire en la Torá. Así que de todos los árboles que habían, coma, de las fuentes de sabiduría de Edén. Pero no mires por dentro de ti mismo para sabiduría. Porque te vas a caer y te vas a alejar de tu creador. Es la ciencia sin Torah. Waitzao Elohim et Adam leomer. Mikol porque tiene dagesh. El verbo es okel, pero dice aquí mikol con dagesh. Mikol eitz hagan, ahora no hay dagesh, akol tochel, que significa se puede comer. Ume eitz hada'at tov werah lo tochal.
¿no? Comer. Mimenu. Ki beyom akalja, ki beyom akalja, en el día en que coman o comas, mimenu mot tamuz, significa morirás. O se acercará o te tomará la muerte. ¿Qué es la muerte? ¿Física o no? Morirse es alejarte y desconectarse de Hashem y mueras una muerte espiritual. Estás muerto sin Hashem. Por eso hay mucha depresión, mucha gente deprimida en este mundo, porque han comido del árbol del conocimiento del bien y el mal, han mirado para adentro para saber cómo vivir y no encuentran soluciones. Y fallar todos los días, no poder vivir la vida como pueda, mueren de a poco, están muriendo hasta que mueran de verdad. Porque la depresión lleva a la muerte. ¿Has visto la cultura gótica? Sí. Se pintan de negro y se visten todo en negro, escuchan rock, de repente se suicidan por la depresión. Porque realmente la desconexión del Hashem dirige a la muerte. Por eso en Europa muchas guerras, mucha inquietud por dentro de las personas, porque nace generación tras generación de gente muerta espiritualmente. Y gente que nunca obtuvieron la oportunidad de vivir con humanidad. Vayomer el Adonai Elohim lo tov heyov ha'adam levado ha'eshe lo ezer kenegdo, que significa, dijo Hashem, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Así que, volviendo a lo que me querías decir, que no presté mucha atención por no querer sonar racista en la grabación, pero sí, un judío tiene que olvidarse de una mujer europea. Totalmente. No Europa. No. Y no es por casualidad que ustedes siguen siendo solteros y están buscando mujeres judías. Yo tengo sangre europea. Del lado de mi mamá vino un italiano después de la Primera Guerra del Mundo a Sudáfrica. Su nombre es Mondi. Las primas y primos de mi mamá son mestizo. No, como comparten sangre africana y sangre italiana. Mis primos, la última prima que tengo viva, porque eran siempre más grandes que yo, la última que vive parece latina. Un poco pelirroja también. Con eso, ¿qué quiero decir? Que sí, tengo la sangre europea de parte de mi mamá. No puedo ser racista. Pero hay un ticún que hacer. Hay que buscar una mujer del oriente para restaurar la cosa. Y no puedo ir a casarme con una mujer en Europa. Y acá en Argentina también la mayoría son Europeas. Son mujeres europeas. Nosotros también. Sí. Es una mezcla. Pero hay un ticún que hacer. El ticún es con propósito ir a buscar a alguien que aporte a tus hijos más genética oriental. Si nos vamos buscando mujeres, si una mujer europea en Argentina decide
hacer teshuvah y se convierte al judaísmo, ya no es europea. El alma que recibe es judía. El alma adicional que viene cuando Sí. se ve y todo. Cuando salga del agua de la mikve, Ok. ahora es judía. No importa lo que tú ves. Pero si nos vamos a Alemania ahora y decir, bueno, sobran mujeres en Alemania, nos vamos a Alemania o Checoslovaquia o lo que sea. Encima, según las noticias y todo eso, y las redes sociales, en los lugares donde más mujeres solteras hay, En Europa, Europa. en Europa están todas disponibles. Sí, Así, sí, porque hay muy pocos hombres ¿verdad? y muchísimas mujeres. Así que la Torá, ahora sabemos que dice ojo a eso, porque la fuente cuenta, la fuente de genética cuenta. Por ejemplo, es una cosa rara decir que yo tengo sangre italiana. El apellido de mi mamá es Mondi. Mondi viene de Raimondi. Raimondi viene de Raimundo. Es un apellido bien italiano. Recuerdo a mi tío del lado de mi papá, siempre tenía preguntas cuando era joven. ¿Por qué mi tío parece a un colonizador? Porque era muy blanco, sus pies eran espantosamente blancas. Y su apariencia. Mi mamá me dijo, no, así es mi familia. Pero al crecer entendí que, ok, hay un bisabuelo que viene de Italia que ha donado su genética. Cuando mi tío viajaba por trabajo por todas partes del mundo porque era economista, cuando se fue a los Estados Unidos y a Europa, siempre se fijaba en el libro de números de teléfono, en el registro, para ver si alguien comparte su apellido, porque mi tío es Mondi. Después él dejó de investigar el tema. Yo seguí investigando el tema y descubrí que Mondi es Raimundo, y Raimundo no es italiano tampoco, aunque mudó a Italia desde Alemania. En realidad es Raimund de Alemania. ¿Y sabes qué? Es un Ashkenaz, un judío Ashkenaz. Así que vamos a hacer estudios de genética en breve y saberlo todo. Yo necesito llevar a cabo esa investigación. Por el momento, muchas cosas. Pero del lado de mi mamá sí es la familia. Una heredad africana y italiana. Del lado de mi papá, una heredad etíope de la tribu de Dan. Quizás algo de Kohanim, no sabemos, vamos a ver, hay que estudiar. Hay que hacer estudios de sangre y genética y ver qué cosa aparece después. ¿Sí? ¿Por qué menciono esto? Lo menciono que mi misión es caminar hacia el oriente. Tu misión y su misión también, caminar hacia el oriente. No es por casualidad que a veces Daniel dice que era una mujer judía de allá, no de la diáspora de allá. Porque el tikkun te está llamando el tikkun. Que hagas tikkun, no solamente teshuvah, solo tikkun. Tanto espiritualmente como genéticamente. Suena racista, pero es verdad. Hasta 4:30, más o menos. Ok.